Cuando el edificio se vino abajo, Daniel se estaba cepillando los dientes. Un segundo, estaba de pie en un baño diminuto, en el 7º piso, pensando en una reunión aburrida que tenía más tarde ese día. Al segundo siguiente, el piso desapareció bajo sus pies. El terremoto llegó sin aviso. El concreto crujió como huesos secos. El vidrio estalló. Todo el edificio se dobló sobre sí mismo como si una mano invisible lo aplastara desde arriba. Cientos de personas quedaron enterradas bajo los escombros. La mayoría murió en el primer minuto. Daniel no. Despertó en la oscuridad, atrapado bajo el concreto, con el peso de todo un edificio sobre su cuerpo, y sin saber si alguien siquiera imaginaba que seguía con vida. Esta es la historia de cómo sobrevivió 7 días enterrado bajo un edificio derrumbado. No recuerdo el momento exacto en que empezó el temblor. Lo que recuerdo es el sonido. La gente piensa que los terremotos son sobre movimiento, pero lo primero que te golpea es el ruido. Un rugido profundo, como si la tierra estuviera enojada. Y luego, todo lo que puede hacer ruido, lo hace. Vidrio. Metal. Concreto. Voces humanas. Esa mañana parecía normal. Acababa de apagar las noticias. Hablaban de elecciones, de la bolsa, no estaba prestando atención. Fui al baño, el cepillo en la boca, medio dormido, pensando en el café. El primer sacudón tiró el vaso del lavabo. El agua salpicó el espejo. El cepillo salió volando de mi mano. Me agarré del borde del lavamanos por instinto. Y entonces empezó el verdadero terremoto. Las luces se apagaron. Azulejos comenzaron a caer de la pared. En alguna parte del departamento, un mueble se desplomó con un golpe seco. Escuché a alguien gritar en el pasillo. Ya había vivido sismos pequeños. Esperas unos segundos, se detiene, te ríes nervioso, vuelves a lo tuyo. Esto no era así. El piso se levantó bajo mis pies, luego se hundió. Recuerdo golpearme contra el marco de la puerta. Recuerdo cómo mi hombro estalló en dolor. Recuerdo la pared frente a mí doblándose como papel. Y después, estaba cayendo. El sonido del edificio colapsando es algo que mi cerebro aún no termina de aceptar. Era metal gritando, concreto moliéndose, vidrio explotando, todo al mismo tiempo, mezclado con el sonido de demasiadas personas sorprendidas, asustadas, heridas. No hubo tiempo de pensar, hasta aquí llegué. El techo se vino abajo. El mundo se convirtió en polvo y oscuridad. Y de pronto, silencio. Al principio pensé que me había quedado sordo. El silencio era tan completo que no parecía real. No había tráfico. No había voces. No había zumbido de refrigerador. Solo un pitido agudo en mis oídos. Intenté moverme. El dolor encendió mi cuerpo como fuego. Mi brazo derecho estaba atrapado bajo algo pesado. Supuse que era una losa de concreto. Mi pierna izquierda estaba doblada en un ángulo que no se sentía posible. Algo presionaba mi pecho, una viga o parte de una pared, haciendo que cada respiración se sintiera como intentar inhalar con un coche estacionado sobre mis costillas. No veía nada. Negro. No la oscuridad de apagaron la luz. No la oscuridad de es de madrugada. Esto era distinto. Era la oscuridad de estar enterrado. Abrí la boca para gritar y tragué polvo. Se me pegó a la lengua, a la garganta, a los pulmones. Tosí hasta que el pecho me ardió y vi chispas blancas en la nada que tenía delante. «¿Hola?», conseguí decir al fin. Mi voz sonaba pequeña. Ajena. Nadie respondió. Durante mucho tiempo, minutos, horas, no lo sé, me quedé quieto, escuchando mi propia respiración. Entraba y salía, corta, porque si intentaba hacerlo más profundo el dolor era insoportable. Poco a poco, mi cerebro empezó a encajar piezas. Terremoto. El edificio. El baño. La caída. ¿Estoy muerto? Me hice esa pregunta en voz alta. Ahí, en la oscuridad, no parecía tan descabellado. Luego sentí el latido en la sien, el dolor punzante en la pierna,
el martilleo del hombro atrapado. No. No estaba muerto. Todavía no. El shock es algo extraño. Una parte de mí quería gritar, patalear, pelear contra los escombros que me sujetaban. Otra parte estaba muy tranquila, casi como si mirara todo desde afuera, observando a otra persona en mi lugar. Esa voz tranquila dijo: no entres en pánico. El pánico gasta oxígeno. No lo hagas. No tenía idea de cuánto aire tenía. Ese pensamiento se me clavó en la espalda como hielo. Intenté mover la mano que tenía libre. Me costó, pero pude deslizarla un poco. Las yemas de los dedos encontraron concreto áspero, azulejo liso, vidrios rotos. Lentamente, muy lentamente, mi mente empezó a armar una imagen. Tenía la cabeza girada hacia un lado. Una mejilla contra algo frío, azulejo. Eso significaba que al menos una parte del piso del baño había quedado donde estaba. El objeto sobre mi pecho estaba en diagonal. ¿Una pared caída? ¿Una viga? Lo que fuera, había detenido algo peor que venía de arriba. Espacio. Tenía un pequeño bolsillo de espacio. Mínimo, torcido, lleno de polvo y cosas rotas, pero un bolsillo donde mis pulmones todavía podían moverse. Donde mi corazón todavía podía latir. Me di cuenta de otra cosa. Podía mover los dedos del brazo atrapado. No podía sacar el brazo, pero lo sentía. Buena noticia, no estaba completamente aplastado. Mala noticia, cada intento de moverlo hacía que los nervios gritaran de dolor. Probé con los dedos del pie. Una oleada de agonía subió por mi pierna tan rápida que tuve que morderme el labio para no gritar. Sentí calor extendiéndose por la espinilla. Por un segundo de terror pensé que era agua o algo que venía de afuera, pero no. Era de adentro. Sangre. Está bien, susurré, mi propia voz rebotando en la nada. Lista de chequeo. ¿Puedo respirar? Sí. ¿Puedo mover algo? Un poco. ¿Estoy solo? La última pregunta se quedó flotando. ¿Hola? Intenté otra vez, más fuerte. Silencio. ¿Hay alguien ahí? Durante unos segundos, nada. Y entonces, muy débil, a través de capas de concreto y acero, lo escuché. Una voz. Alguien llorando, llamando un nombre que no reconocí. No era el único vivo ahí abajo. De alguna forma, eso lo hizo todo un poco mejor y mucho peor, al mismo tiempo. El tiempo no funciona igual cuando estás enterrado. No hay sol para decirte si es de mañana o de noche. No hay reloj, no hay pantalla del celular, no hay pasos en el pasillo. Solo tu propio cuerpo y los sonidos que logran filtrarse a través de las capas de escombros. En algún momento, muy arriba, escuché sirenas. Era como escuchar una ciudad a la que ya no pertenecía. Distante, apagada, deformada. Quizá una ambulancia. Quizá un camión de bomberos. Quizá todos. Un pensamiento extraño, casi ridículo, apareció en mi mente. Han venido por nosotros. Quienes quiera que fueran. Rescatistas. Bomberos. Desconocidos que habían decidido que valía la pena arriesgarse a escarbar en un montón de concreto por personas que nunca habían visto. Intenté gritar. ¡Ayuda! Estoy aquí. Mi voz rebotó en algún lugar cercano y se ahogó en el polvo y las paredes rotas. Terminé tosiendo. Inútil. La garganta me ardía. Tragué saliva y me di cuenta, con un pinchazo de miedo, de que tenía la boca seca. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que el edificio cayó? ¿Una hora? ¿2? No tenía forma de saberlo. Recordé algo de un programa de supervivencia que había visto alguna vez: la sed no te mata en unas horas. La falta de oxígeno sí. Desangrarte sí. Un pulmón colapsado, también. Me concentré en respirar. Entrar. Salir. Lento. Superficial, porque cada intento profundo clavaba cuchillos en mis costillas. Las voces que había oído antes se fueron apagando.
O dejaron de gritar, o el sonido dejó de llegar a mi pequeño bolsillo de espacio. Durante un buen rato, fui solo yo y la oscuridad. No sé cuándo empecé a hablar conmigo mismo. Tal vez fue instinto. Los humanos no estamos hechos para estar completamente solos en la oscuridad. La mente busca compañía, aunque sea tu propia voz rebotando en una pared que no ves. Bien, Daniel, susurré. Necesitas un plan. La palabra plan sonaba ridícula. ¿Qué plan haces cuando literalmente estás bajo un edificio? Aún así, le dio algo a mi cerebro a lo que aferrarse. Primero, mantener la calma. Segundo, ahorrar energía. Tercero, hacer ruido cuando haya una mínima posibilidad de que alguien pueda oír. ¿Y cómo voy a saber cuándo es ese momento? Murmuré. Como si el universo quisiera responder, un nuevo sonido llegó hasta mí. Un golpeteo profundo, rítmico. Metal contra concreto. Maquinaria pesada, tal vez. Estaban excavando. La esperanza se encendió tan de golpe que casi dolió. Tomé aire, ignoré el dolor, y grité. Estoy aquí. Ayuda. Sigo vivo. El esfuerzo desató un fuego blanco en mi pecho. Mi visión, esa nada manchada que tenía delante, se llenó de puntos negros. Tosí, me atraganté con polvo, jadeé. Arriba, el ruido siguió, constante, indiferente. ¿Me habían oído? No tenía forma de saberlo. Lo intenté otra vez, más débil. Aquí, estoy aquí. El silencio respondió. Al final, los golpes se detuvieron. Por primera vez, un pensamiento claro, afilado, cortó todo lo demás. ¿Y si nunca me encuentran? En algún momento, dormí. O perdí el conocimiento. A ese nivel de dolor, no hay mucha diferencia. Un momento estaba mirando la oscuridad, al siguiente desperté sobresaltado por un sonido justo junto a mi oído. Ploc. Por un segundo pensé que lo estaba imaginando. Ploc. Un sonido pequeño, claro. Agua cayendo desde algún lugar de arriba sobre el azulejo. El corazón me dio un salto. Muy despacio, ignorando las protestas de mi brazo y mi pierna, deslicé la mano libre por el suelo. Mis dedos tocaron polvo, arenilla, un pedazo de vidrio. Me aparté, seguí buscando. Frío. Un pequeño círculo húmedo bajo las yemas de los dedos. Casi lloro. Hice una especie de cuenco con la mano y esperé. Ploc. La gota cayó en mi palma. Llevé la mano a la boca, más guiado por la memoria que por la vista, y la probé. Polvo. Cemento. Óxido. Pero también agua. Esperé otra vez. Y otra. Cada gota tardaba eternidades en caer, pero al final encontré un ritmo. Esperar. Atrapar. Beber. No era mucho. No bastaría para siempre. Pero era algo. Gracias, susurré, sin saber si le hablaba al edificio, a la tubería rota sobre mi cabeza o a cualquier cosa que hubiera decidido atraparme ahí, pero aún así darme de beber a cuentagotas. El dolor se volvió una especie de ruido de fondo. El hombro latía. La pierna ardía. Las costillas se quejaban cada vez que los pulmones intentaban hacer su trabajo. Pero el humano es bueno para acostumbrarse a lo horrible. A lo que no se acostumbra es al silencio. A veces oía cosas. Voces apagadas, demasiado lejos para distinguir palabras. El zumbido de máquinas. Una vez, casi seguro escuché un perro ladrando, débil pero insistente. Perros de rescate, pensé. Nos están buscando. Golpeé con mi mano libre lo que tuviera más cerca y sólido. Sonó patético. Un golpe sordo, triste, en un mundo hecho de ruidos más fuertes. Aún así, seguí. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. En alguna parte, un rescatista podría oír un patrón y pensar, eso no es un ruido cualquiera. Es alguien. O quizá no. El tiempo se desdibujó. El estómago se me retorcía. Pensé en comida.
En el cereal que iba a desayunar. En la máquina de snacks de la oficina. En el sándwich de la esquina. Intenté dejar de hacerlo. Pensar en comida cuando no tienes ninguna es una tortura especial. La sed era peor. Incluso con el goteo, mi cuerpo pedía más. La lengua se sentía demasiado grande. Los labios se rajaban. Pero el enemigo real no era el hambre. Ni la sed. Ni siquiera el dolor. Era la voz que susurraba, en el fondo de mi mente. Nadie sabe que estás aquí. Vas a morir en la oscuridad, y nunca te van a encontrar. Combatí esa voz con recuerdos. Sentado en la mesa de la cocina de mi madre, riendo por alguna tontería que dijo mi hermano. La palmada de mi padre en el hombro cuando le conté que había conseguido mi primer trabajo, de verdad. La boda de un amigo, con mala música y buen pastel. Momentos pequeños, ordinarios. Los imaginé como luces diminutas pero tercas en la oscuridad asfixiante. No te toca morir aquí, me dije. No así. No debajo de azulejos y concreto, con tu cepillo de dientes todavía en el lavamanos, en algún lugar encima de tu cabeza. Sonaba absurdo. También sonaba necesario. No lo sabía todavía, pero esa negativa terca, casi ridícula, a aceptar mi propia muerte iba a ser la delgada línea entre salir de ahí, o convertirme en un nombre más en una lista. En lo que después supe que era el cuarto día, empecé a perder la noción de lo que era real. Escuché la voz de mi madre, clara, como si estuviera inclinada sobre mí, quitándome el polvo del cabello. Daniel, dijo suave. Despierta, cariño. Tienes que despertar. Abrí los ojos, aunque en realidad nunca los había cerrado del todo, y no vi nada. La misma oscuridad, la misma presión desde todos los lados. Agua, susurré. Necesito agua. Entonces, estira la mano, dijo su voz. Busqué el punto donde caían las gotas. Por un segundo que me heló la sangre, no lo encontré. El pánico subió, grande y espeso. Luego, ploc. Mi mano estaba en el lugar correcto. La voz de mi madre se fue apagando. ¿Alucinación? ¿Recuerdo? ¿Una parte de mi cerebro haciéndola aparecer porque sabía que la necesitaba ahí? No importaba. Lo importante era que me mantenía enfocado en lo único que realmente podía hacer. Respirar. Beber cuando pudiera. Guardar fuerzas. Hacer ruido cada vez que un sonido pareciera esperanza. La primera vez que los escuché claramente, pensé que estaba soñando otra vez. Silencio. Silencio. El grito estaba amortiguado, pero era más nítido que cualquiera de los ruidos anteriores. La maquinaria se detuvo. El silencio que siguió se sintió pesado, expectante. Sin querer, contuve la respiración. Escuchen. Otra voz. Más cerca, quizá. ¿Ahí? ¿Lo oyeron? Yo no había oído nada, hasta ese momento. Un golpeteo rítmico, lejano. No era mío. En algún punto por encima, debajo o al costado de mí, otra persona atrapada estaba golpeando. Quise responder. La mano me pesaba 1 tonelada, pero la levanté y la estampé contra el azulejo con todas las fuerzas que me quedaban. 1, 2, 3 veces. Aquí, jadeé, sabiendo que no oirían la palabra, pero tal vez sí el sonido. Hubo una pausa. Y entonces, a través de quién sabe cuántas capas de concreto, lo escuché. Un perro ladrando. Ladridos cortos, urgentes. De esos que había oído una vez en un documental sobre equipos de búsqueda y rescate. Las lágrimas me llenaron los ojos. Estoy aquí, susurré. Estoy aquí. Por favor, no se vayan. Las horas siguientes, o tal vez fue el día siguiente, fueron una mezcla borrosa de ruidos. Metal raspando contra concreto. Piedras moviéndose. Gritos lejanos. Órdenes que iban y venían. El perro, de vez en cuando, ladrando como un eco vivo. A veces todo volvía a quedarse en silencio, y sentía como mi esperanza frágil se hundía.
Se están yendo a otra zona, decía la voz oscura dentro de mí. Piensan que aquí no hay nadie. Pero luego el ruido regresaba, más cerca. Polvo cayendo sobre mi cara. Piedritas golpeando mi frente. El peso sobre mi pecho apretando aún más por un segundo, como si toda la estructura dudara y pensara en colapsar otro poco. Intenté no entrar en pánico. Si no te aplastó en el primer segundo, me dije, probablemente no te va a aplastar ahora. Probablemente, no era muy reconfortante. Aún así, me aferré a esa idea. En algún momento, un nuevo sonido cortó todos los demás. Un golpe. Claro. Deliberado. Justo encima de mí. El corazón empezó a latirme tan fuerte que dolía. Si puedes oírnos, golpea 3 veces. Gritó una voz, distorsionada pero inconfundible. La mano me temblaba. El hombro ardía. Lo ignoré. 1, 2, 3. Golpeé el azulejo con todo lo que pude. Por un instante, nada. Luego, un grito. Tenemos a uno. ¿Hay alguien vivo aquí? Me reí. O lloré. Lo que salió fue un sonido raro, roto, mitad alegría, mitad agotamiento. A partir de ahí, el tiempo se aceleró y se ralentizó al mismo tiempo. Trabajaban encima de mí, rompiendo concreto con golpes medidos, cuidadosos. Podía oír sus herramientas. Podía oír cómo se hablaban entre ellos, a veces bromeando de esa forma extraña y forzada en que la gente bromea cuando está asustada pero tiene que seguir. También me hablaban a mí. Oye. Tú, ahí abajo. ¿Nos escuchas? Sí, raspé. Estoy aquí. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Cuánto tiempo llevas ahí, Daniel? Pensé. Intenté contar sueños, goteos, cambios de ruido. Me rendí. Demasiado, dije, y uno de ellos soltó una risa corta, incrédula, que de alguna forma hizo que todo pareciera más real. Bueno, Daniel. Vamos a sacarte de ahí, pero va a tomar tiempo. No te muevas si puedes evitarlo. Guarda fuerzas. Como si pudiera moverme mucho. Aún así, escuchar eso ayudó. Ya no era solo un ruido. Era una persona para ellos. Un nombre. Una razón para seguir cavando. El primer rayo de luz que llegó hasta mí no fue cinematográfico. Era un hilo delgado, polvoriento, que se coló por una grieta encima de mi cabeza. Iluminó las partículas suspendidas en el aire, convirtiendo el polvo en pequeñas estrellas brillantes. Fue lo más hermoso que había visto en mi vida. Daniel, llamó a alguien, ahora más cerca. Estamos a unos 20 minutos de llegar hasta ti. ¿Cómo vas? Con sed, dije la verdad. Y, cansado. Aguanta. Ya casi estamos contigo. 20 minutos se convirtieron en 1 hora. O quizá fueron 10 minutos que se sintieron eternos. Mi sentido del tiempo estaba tan roto que daba igual. Pero al final, por fin, algo se movió encima de mí con un golpe seco. El peso sobre mi pecho se alivió un poco. Manos entraron por la oscuridad. Un guante rozó mi hombro, mi mejilla. Lo tengo. Gritó una voz. Está aquí. Está respirando. Alguien colocó una mascarilla de oxígeno sobre mi cara. El aire fresco entró en mis pulmones, frío y maravilloso. Mucho gusto, Daniel, dijo la voz del rescatista, muy cerca de mi oído. Llevamos días buscándote. Quise decir, gracias por no rendirse, pero lo único que pude sacar fue un gracias ronco y destrozado. Sacarme de ahí fue lento. Tuvieron que cortar pedazos de concreto, mover vigas, apuntalar todo para que el hueco donde yo había sobrevivido no se convirtiera en mi tumba en el último minuto. Cada tirón enviaba olas nuevas de dolor por la pierna y el hombro. Pero nada de eso importaba. Ellos estaban ahí. Me hablaban. Me decían qué estaban haciendo. Me preguntaban cosas absurdas, cotidianas, qué música me gustaba, en qué trabajaba, si había alguien esperándome afuera. Me di cuenta,
con una mezcla de culpa y alivio, de que sí. Mi madre. Mi hermano. Amigos. Estaban en alguna parte, esperando un milagro. Por primera vez, me permití creer que tal vez lo tendrían. Cuando por fin me sacaron, el mundo era demasiado brillante. Después de días en la oscuridad, incluso el cielo nublado me pareció mirar directo al sol. Entrecerré los ojos, las lágrimas limpiando un poco del polvo de mi cara. El aire olía distinto ahí arriba. Humo. Polvo. Sudor. Pero también algo más. Vida. La gente aplaudía. Escuché a alguien gritar de alegría. Una cámara disparaba ráfagas de fotos. Manos sostuvieron mi cuello, mi espalda, mi pierna rota. Alguien me hizo una pregunta para las noticias. No recuerdo qué respondí. Seguro nada profundo. Nada inteligente. Recuerdo una cosa con claridad. Mientras me ponían en la camilla y me alejaban de la montaña de concreto y acero que había sido mi mundo durante 7 días, giré la cabeza todo lo que me permitió el collarín y susurré, sin hablarle a nadie en particular. Pensé que iba a morir ahí abajo. Un rescatista que caminaba junto a mí me oyó. Pero no moriste, dijo, simple, firme. No moriste. Más tarde, en una cama de hospital con sábanas blancas y máquinas pitando, la gente lo llamaría un milagro. Hablarían de probabilidades y estadísticas. ¿De cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sin comida, con agua limitada, con heridas como las mías? Me dirían cuántos otros no salieron. Yo pensaría en la tubería que goteaba. En ese bolsillo de espacio apenas suficiente para que mis pulmones se movieran. En el perro que ladró en el momento justo. En los rescatistas que se negaron a asumir que todos los que estaban bajo los escombros ya estaban muertos. Pero sobre todo, pensaría en esa voz en mi cabeza, la que repetía. No así. No te vas a morir así. No soy más fuerte que nadie. No soy más valiente. Tuve miedo. Sentí dolor. Quise rendirme más de una vez. Simplemente, no lo hice. Al final, mi supervivencia no tuvo nada que ver con ser un héroe. Tuvo que ver con aguantar una respiración a la vez, en un lugar donde nadie está hecho para vivir. 7 días enterrado vivo bajo un edificio. 7 días de oscuridad, polvo y duda. Y luego, por fin, luz. La mayoría de nosotros nunca pasará 7 días enterrado bajo un edificio, pero todos, en algún momento, quedamos atrapados bajo algo que no podemos controlar. Un diagnóstico, una pérdida, una deuda, un error que parece demasiado pesado para levantar. En esos momentos, es fácil creerle a la voz oscura que susurra, aquí se acaba todo. La historia de Daniel no es sobre fuerza sobrehumana, es sobre algo mucho más simple y mucho más difícil, negarse a dejar que esa voz decida. Él sobrevivió aferrándose a cosas diminutas, una respiración, una gota de agua, un sonido lejano de esperanza sobre los escombros. Y de eso se trata la mayoría de las veces la verdadera supervivencia. No de un milagro repentino, no de un discurso heroico, sino de esa decisión silenciosa, una y otra vez, en el lugar más oscuro en el que hayas estado. No así. Hoy no.